¿Qué tal? Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por acompañarnos. Contanos un poquito cómo fueron estos días. Sabemos que fueron intensos desde la organización, desde lo que fue la vigilia, desde lo que fue la marcha en el día de ayer. Un balance, un cómo se sintieron en estos días. Bueno, sí, como vos decís, fue intenso, fueron muchos preparativos, también nos juega mucho la emoción porque sabemos lo que implica el 8M. El 8M es un día de lucha para todas nosotras. Y la verdad que se juegan esos sentimientos y esa ansiedad, pero realmente bueno, yo pertenezco a Boca Negra, que es un movimiento popular feminista que forma parte de la colectiva. Estamos, si se quiere, satisfechas por todo lo que se resolvió. O sea, en la vigilia, la verdad, fue una vigilia pacífica fuera de la comisaría, y el día de ayer también con el acompañamiento de no solamente de la colectiva sino de toda la ciudadanía, en pos de hacernos escuchar, de que realmente vean nuestros gobernantes, y los funcionarios y la gente que se tiene que hacer cargo de que acá estamos en la calle y que vamos a dar pelea. Flor, ¿cómo la viste a la gente ayer, en este 2021? ¿Qué tuvo de diferente, por ejemplo, al 2020? Yo veo en la calle que la gente está, cada día más es un poco más de indignación. O sea, estamos totalmente anonadados de que esto, en vez de cesar, aumente, ¿sí? La realidad es que, a ver, en el año que pasamos y que atravesamos con toda la pandemia, los casos han aumentado. Entonces siguen sucediendo femicidios, y mucho peor el año pasado, que se agravó por la situación de aislamiento, en donde las mujeres tenían que quedarse en las casas con sus agresores. Entonces yo veo que la gente ve en la calle, y también lo vimos ayer, ¿no? Ayer había muchísima gente, muchísimas mujeres en la plaza, que está cansada de que esto suceda, porque se puede evitar. No digo que sea fácil, porque creo que también es una cuestión cultural, ¿no? La concepción machista y todo lo que acarrea eso. Pero estamos indignadas, sí, estamos indignadas y cansadas de que mueran mujeres. Flor, el crimen el único crimen que no bajó y de hecho aumentó fue precisamente el femicidio. Sí, 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 por eso, y más pensar en las compañeras que han tenido que quedarse en sus domicilios, en sus casas, por esta situación de la pandemia. La verdad es aterrador, porque el calvario que vive una mujer que está sometida a violencia, a cualquier tipo de violencia, generó en este aislamiento que se agravara mucho más. O sea, no solo vivir la situación que se vivía cotidianamente, sino que por la convivencia permanente, esas situaciones de violencia aumentaron. Tal cual. Bueno, Flor, nosotros en este programa tratamos de hacer un poco de análisis de los medios, y esto lo hablábamos fuera del aire. El año pasado la gran noticia fue la chica que mostraba las tetas, digamos, ¿sí? Eso era el 8M. Hoy te puedo decir, como comunicador, al menos en el repaso que hice, que la noticia fue que muchas mujeres se movilizaron en el marco del Día Internacional de la Mujer. Eso ya es bueno, digamos, ¿no? Porque se dejaron de lado un montón de cosas que tapaban muchas veces el objetivo general, ¿no es cierto? El espíritu de esta movilización. Desde el tratamiento de los medios, ¿cómo lo ves en el último tiempo? Para mí es importante la intervención de los medios de comunicación, porque esto que sucede hoy en día sucedía antes. O sea, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar sucedía. Lo que pasa es que no se mostraba. Claro, no se difundía. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces es muy importante la intervención de los medios de comunicación para visibilizar el problema. Ahora, muchas veces creo que a veces se corre el foco del reclamo, como decías vos, de lo que sucedió quizás el año pasado, pero no tenemos que olvidarnos para qué estamos ahí, qué es lo que las mujeres queremos decir. Entonces, me parece importante que nos den espacios también en los medios de comunicación, para poder
clarificar para poder llevar información también a la población, porque muchas veces hay ciudadanos que no saben para qué estamos marchando. Y que se quedan con eso que ven, y que ¿no? se quedan con lo que van ven. a romper la iglesia, van a romper la comisaría, van a mostrar las tetas. Eso es el feminismo, y ahí es donde se corre de foco realmente, ¿no? Exactamente, el feminismo es la lucha. Nosotros hoy decimos... Perdón que te interrumpa, y que ni siquiera tiene que ver con hombres y mujeres, porque también hay mujeres que son machistas y que interpretan del otro lado, esto a mí no me representa, esto no es, esto yo no lo quiero y demás, ¿no? Es como que ni siquiera tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? No, es una cuestión cultural. Claro. A ver, la realidad es que nosotros tenemos que ser conscientes de que el cambio que va a implicar esta transición, este cambio de mente, si se quiere, de la sociedad, nos va a llevar un tiempo. ¿Sí? La concepción machista no implica solamente que es del hombre, sino es una construcción cultural. Pero volviendo a lo que me preguntabas, está bueno que nosotros podamos llevar la voz y informar a la población para qué estamos. Nosotras ayer estábamos en la plaza para decir basta de matarnos, sí, basta de desigualdades, basta de todas las cuestiones que implican una discriminación hacia la mujer, en todos los ámbitos, en los ámbitos laborales, en los ámbitos sociales, en los ámbitos familiares, y eso, hay que hacer foco en eso. La lucha femenina está en la calle y se va a quedar. Bien. Bueno, Flor, nos metemos en lo que es la ley Micaela. En el día de ayer tenía la posibilidad de hablar con Néstor Yuyo García, y no fue una entrevista técnica, como quizá sí iba a ser con vos para desasnarnos en un montón de puntos. Recordemos, ¿no? Micaela García, por quien se da el nombre de esta ley, la 27.499. Micaela en el 2017, le contamos un poco a la gente, Micaela en el 2017, con 21 años, sale a bailar, captada por un tipo, estamos hablando de Sebastián Wagner, ¿sí? Wagner o Wagner, como más le guste. El tipo básicamente lo que hace es violarla y matarla. El agravante creo que es que el tipo tenía una libertad condicional por abuso sexual, y que incluso el juez que le da la libertad es recomendado por sus pares diciéndole no está en condiciones, no es conveniente. Sí, eso es tremendo. Eso es tremendo porque, bueno, cuando ayer me invitaste me puse como a investigar un poco más en detalle, y es tremendo que desde el Poder Judicial, que se supone que es quienes deben poder dar estas garantías a los derechos que tenemos tutelados, no solo en la normativa local o nacional, sino también a nivel internacional, sean quienes son los responsables de estas cuestiones. El caso de Micaela lo recuerdo perfectamente y fue tremendo, porque exactamente este hombre tendría que haber estado preso, todo por recomendación de los peritos que intervienen en el proceso, ¿no? Que le habían recomendado al juez que tenía competencia que no estuviera en la calle. Claro. O sea, es tremendo. Y esta persona después termina declarando que sí, que él la había violado, pero que no la había matado. Increíble, ¿no? Increíble todo esto que pasa. Bueno, a raíz de esto, y recordemos la militancia que tenía Micaela, tanto en el movimiento Evita como en Ni Una Menos, era una partícipe muy activa de estos movimientos, es que todos están de acuerdo en que se le ponga ley Micaela. El Senado mismo aprueba prácticamente, pasa de largo en el Senado y se aprueba, creo que hubo un solo voto en contra, no hubo abstención, creo 121 votos a favor. Y algo que llama la atención también, porque el Senado es, por ahí, para el que no tiene conocimiento, es donde están las personas más adultas, si se quiere, ¿no? Más conservadoras. Sí. Y es ¿cómo se dice? Es un trámite un poco complicado en cuanto a estas cosas. La ley es aprobada. ¿Qué dice la ley, Flor? Así como para que se entienda. Bien, a grandes rasgos lo que establece la ley es la capacitación obligatoria en materia de perspectiva de género en los 3 niveles del Estado. Los 3 poderes del Estado en todos sus niveles. ¿Esto qué quiere decir? Desde los cargos jerárquicos
hasta los cargos menores, si se quiere, dentro de lo que es la función pública. Y cuando hablamos de poderes del Estado, hablamos tanto del poder legislativo, como el poder ejecutivo, como el poder judicial, ¿sí? La ley, bueno, establece que hay una autoridad de aplicación que va a poder bajar línea al respecto de las capacitaciones que se tienen que hacer y establece que en caso de no realizarse las capacitaciones, en realidad lo que establece la ley es que aquel funcionario que se niegue a realizar esta capacitación tiene que ser sancionado porque es considerado como una falta grave dentro de la administración pública y que a la vez va a ser publicado su nombre en la página web de esta autoridad de aplicación. ¿Esto pasa? No, en realidad, no lo he visto, por eso claro, no, bueno, o sea, te dije como grandes rasgos porque la ley es bastante, o sea, concreta en eso, ¿sí? Y la realidad es que más allá de que se establezca la sanción, más allá de que esté establecida la sanción, en la práctica no la vemos, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que esta sanción, esta ley, perdón, que viene a traernos un nuevo también paradigma, porque implica que cada funcionario público esté capacitado en materia de perspectiva de género, implica un cambio cultural. Y que ayer justo lo escuchaba también al papá de Micaela que hablaba sobre esto, sí. Y el papá de Micaela lo que decía es que obviamente no se va a lograr de un día para el otro, o sea, no va a ser algo inmediato. Ahora, si no empezamos a trabajarlo, realmente eso no va a llegar. Entonces es muy importante la ley Micaela. Ahora, no sirve con una simple capacitación o un curso dictado de manera online. O sea, implica mucho más allá de eso, ¿no? Implica que nos involucremos, que desde el Estado y sobre todo desde los niveles jerárquicos superiores se pueda efectivamente realizar esta capacitación para que después el funcionamiento de cada área conlleva la aplicación real de la ley Micaela, ¿sí? Una capacitación, el dictado de un curso no basta. Claro. No basta. Porque ¿cómo lo implementás después, no? Es como... Es todos los días, ¿no? Día, es claro. todos los días esto. Entonces, obviamente no tengo la respuesta, bueno, acá está la solución mágica, porque no hay soluciones mágicas. Ahora, creo que sí empezar a visibilizar estos atropellos que se presentan en los tres poderes es parte de la solución. Por lo menos para tener presente qué es lo que sucede, ¿sí? Puntualmente hablando de lo que es la violencia institucional que padecemos las mujeres al momento de realizar las denuncias, bueno, ahí creo que hay que por lo menos levantar la oreja y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Que la persona que recepciona o que recibe a la mujer que está con mucho miedo, que está súper vulnerable, que se animó a pisar una comisaría, la tengo 3 horas esperando para hacer una denuncia. La ley establece, por ejemplo, que si yo soy un funcionario público que tengo que recibir tu denuncia y no lo hago del modo correcto, o si yo soy un juez, como en el caso ¿no es cierto?, en el cual le da la libertad condicional a un tipo, incluso con la recomendación de no hacerlo, ¿no? Tenga una sanción, porque esto también me parece que es importante. Creo que lo hablábamos ayer con el papá de Micaela. Siempre la justicia avanza sobre algo que ya pasó, ¿no? Sí, eso te quería decir. A ver, la ley Micaela viene como consecuencia de... más allá del caso puntual de Micaela, que lamentablemente es algo repetido, ¿no? Totalmente, todos los días. Sea, todos los días. Entonces, nuevamente aparece el derecho o la ley, si se quiere, como consecuencia de una situación social. Y lamentablemente, o sea, si bien la ley establece esto que te decía, por ejemplo, la ley puntualmente, la ley Micaela establece que debe ser sancionado el funcionario que no quiera realizar esta capacitación. También tenemos otras normativas nosotros en cuanto a la falta en realidad a lo que implica la función pública, ¿sí? O sea, el incumplimiento del funcionario público.
Te voy a un caso concreto, por ejemplo. Tenemos la ley 1022, que es la ley local, ¿sí? Que es el procedimiento que establece cómo se debe realizar la denuncia en el marco de violencia doméstica, ¿no? Que es la que se aplica acá en Tierra del Fuego y establece puntualmente que las actuaciones, por lo que implica la intimidad de la persona que va a realizar la denuncia, o mejor dicho, la víctima, porque tiene que ver puntualmente con la víctima, deben ser reservadas. Uh-huh. Bien, entonces, pensemos que una mujer que va a hacer la denuncia a la comisaría, que se expone a esa situación, con todo lo que eso implica, no puede presentarse el caso de que el agresor se entere antes que el juez competente. ¿Sí? Pasa esto. Lamentablemente pasa esto. Entonces, ahí puntualmente la ley 1022 establece sanciones para aquel funcionario que haya recepcionado la denuncia y que no haya dado cumplimiento a lo que establece la ley. Esa es una de las cuestiones, por ejemplo, que tiene que ser reservado, después otra que tiene que ser inmediato, o sea, el funcionario recepciona la denuncia y automáticamente se lo tiene que dar al juez que esté de guardia, ya sea el juez número 1 del juzgado 1 o juzgado 2 de Río Grande. Bien, bueno, esto pasa todos los días, entonces. ¿Las sanciones ocurren o no? No. No, y ahí es donde también se entiende el reclamo hacia las instituciones, como la policía, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces la gente está en la casa y dice, ¿qué culpa tiene el policía? Sí. Bueno, a ver, no sé si culpa, hablemos de responsabilidad al menos. Sí, yo creo que tenemos que interpelarnos, cada uno desde el lugar donde está, claro, ¿no? Desde el rol social y desde la función, en este caso, de la comisaría. Obviamente, los policías no son los responsables de las decisiones judiciales, ¿no? Porque ahí estamos hablando de dos poderes que se diferencian, que deben trabajar de manera conjunta. Sí, bien, deben trabajar de manera conjunta. Ahora, la policía obviamente no es responsable de una sanción, de una sentencia judicial. Ahora, sí, la policía es responsable de que una mujer vaya y esté 3 horas para hacer una denuncia. Totalmente. De eso sí es responsable. A ver, cuando hablamos de la ley Micaela, reitero, no es una simple capacitación. Necesitamos funcionarios públicos que entiendan lo que es la perspectiva de género. Necesitamos funcionarios que se capaciten de manera tal que no sea solamente tener un certificado o un checklist, listo, realicé la capacitación, que puedan entender. Y para eso necesitamos que esos funcionarios estén primero en las capacitaciones. Tal cual. ¿Sí? Y no quiero ser una generalización. Que puedan entender y que puedan aplicar, obviamente, ¿no? Porque, exactamente, cuando digo quizás aprender desde la incorporación, claro, de esas cuestiones. Es importante que estén dispuestos. Ahora, si hay algún funcionario público que no está dispuesto o que no le interesa, creo que ahí es también para mirar a quienes están en las cabezas, decir, no es solamente, bueno, no hizo el curso. Uh-huh. ¿Sí? Porque tiene que ver con una construcción cultural lo que se está generando. Bien. Lo pensaba en relación a esto que también se lo preguntábamos ayer al papá de Micaela, ¿no? El querer, el poder implementar o el buscarle la vuelta para implementar este tipo de capacitaciones que terminan llevando, creo que con el correr del tiempo, a un cambio cultural, ¿no? Uh-huh. Viste que, por ejemplo, ahora para sacar el carnet de conducir vas a tener que tener una capacitación en perspectiva de género, ¿sí? Uh-huh. Y si no tenés esa capacitación, no vas a poder manejar porque no tenés. Estaría bueno que se aplique también, uh-huh, a la justicia, en sí a los funcionarios, ¿no? Del hecho de... Pero acá tenemos otro problema, que es lo que decís vos. Van a encontrarle la vuelta, porque el que no quiere le encuentra la vuelta. Desde el poder se le encuentra la vuelta y dice, bueno, yo cumplí, yo lo aprobé o lo que sea. ¿Qué crees que se puede llegar a hacer para poder, de esta manera, no solo, no sé si la palabra es obligarlo, pero para que la persona, para que el funcionario realice la capacitación y la pueda incorporar? Vos como mujer, ¿cuál considerás que es la mejor manera, digamos? ¿O qué se te ocurre al menos? Porque muchas veces en los reclamos lo que faltan son propuestas y soluciones. Y por eso yo también pregunto, y entiendo que es una pregunta por ahí difícil, ¿no? Porque es un poco... Sí, no hay una respuesta mágica, pero... En realidad no sé cuál sería como la solución, porque tampoco voy a hablar desde una utopía y decir, bueno,
convencer a mi compañero de que haga el curso. No. Creo que acá hay varias cuestiones. Primero, me parece que implica una decisión política. ¿Sí? Una decisión política real, porque no basta con que quede plasmado una ley con 10 artículos y todo hermoso en el papel, pero después a la práctica no se lleva. No. Entonces, hay un montón de, tanto, reitero, ¿no? A nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional al respecto o sea, por ejemplo, a nivel internacional, la convención en tanto lo que es la discriminación hacia la mujer, eliminación, perdón, de la discriminación hacia la mujer. Tenemos normas que establecen a nivel nacional y local todo este conjunto que implica llevar al cambio, ¿no? Ahora, que esté plasmado en un papel no alcanza. Claro. O sea, efectivamente no alcanza. Entonces ahí es donde entra la decisión política. Porque si vos agarrás, por ejemplo, la Convención de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, vas a encontrar un montón de políticas, claro, un montón de organismos que se crean y está todo hermoso. Sí, pero son un montón de burocracias que no llegan realmente a donde tienen que llegar. Entonces, partamos que tiene que haber una decisión política y esa decisión política tiene que ser real. Después creo que las capacitaciones tienen que darse desde otra desde otro lugar, no como un dictado de contenido, ¿no? Exactamente. Me parece que, no sé bien, o sea, lo estoy articulando en este momento, pero creo que hay que empezar a trabajar desde una perspectiva de taller, quizás, ¿no? Tipo taller vivencial, exactamente, me parece. Ejemplos, sí. Y también traer a esos talleres la diaria que sucede en cada organismo, ¿sí? En cada sector que se está haciendo. O sea, seguramente no sean los mismos problemas que se presentan, o mejor dicho, estas situaciones, ¿no? En cuanto a la perspectiva de género dentro del Poder Judicial que dentro del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces creo que también tenemos que ser conscientes de cómo separar eso, porque no es lo mismo el contacto con la gente del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Otra de las cuestiones es, lamentablemente, o sea, lo voy a decir, es incorporar a los varones. Porque que las mujeres de un organismo realicen toda la capacitación, porque generalmente somos las mujeres las que vamos. O sea, dicen, bueno, mañana hay capacitación en la ley Micaela. Bueno, y van mujeres. Y no tiene ningún sentido que si hay 30 personas y hay 15 que son mujeres, y van las 15 mujeres, y faltan los 15 varones, no, en ese ámbito por lo menos, no va a suceder o no se va a llegar al objetivo de la ley Micaela. Claro. Y ahí es donde aparece la sanción misma que establece la ley Micaela y la decisión política del superior de decir, bueno, a ver, estas 15 personas no fueron, se las va a sancionar. En realidad la ley establece, no es que automáticamente no vas y se sanciona. Sí. Lo que establece la ley es una intimación previa para la concurrencia y, bueno, después frente a esa no concurrencia, efectivamente la sanción. Bien, claro, porque como vos decís, quizás sirve como para empezar a darse cuenta a las mujeres que no podían verlo, que estaban viviendo una situación de violencia, ¿no es cierto?, institucional. Pero si del otro lado tampoco lo puede ver el hombre, ¿no es cierto?, estamos como a mitad de camino siempre, ¿no? Es una construcción en conjunto, ¿sí? Claro. Reitero lo que dije antes. El machismo es una construcción, pero no implica que solamente lo ejerzan los varones. También es ejercido muchas veces por mujeres. Tal cual. ¿Qué le falta a la ley Micaela, Flor? Y quizás esto que estábamos hablando, a ver, o sea, porque el ideal... La ley está bien, digamos. La ley, o sea, la ley de, bueno, que todo funcionario público, independiente de su jerarquía, esté capacitado, ¿sí? En perspectiva de género. Bueno, buenísimo. Pero es el desafío, ¿cómo lo llevamos adelante, no? Porque la ley ya tiene 2 años. Sí. Es verdad que el año pasado fue un año bastante complicado con todo el tema de la pandemia y el aislamiento, pero en realidad al momento de sancionarse la ley, hay uno de los artículos que establece su aplicación casi inmediata, ¿no? Y esta autoridad de aplicación tiene que como llevar un registro, que si bien el registro está en la página, porque ayer me metí a ver, es de aplicación inmediata. Entonces,
yo digo, bueno, si es de aplicación inmediata, contamos todo el año 2019, que quizás fue el año que ahí se podría haber capacitado más gente, deberían estar los 3 niveles del Estado en su mayoría capacitados. Cuando vos hablás de la decisión política, ¿qué opinas de este acuerdo federal que se firmó justamente en el día de ayer por el gobierno nacional junto a las diferentes provincias? Bueno, esta unidad contra la violencia de género. No, a ver, toda política pública, política de gobierno que sirva para, nuevamente, para esta construcción que nos lleve a un cambio de paradigma, es bienvenida. La cuestión es que no queden los papeles. Tal cual. Que no queden los papeles. Que no sea un título y... Porque si es para la nota... Claro. Si es para la nota, volvemos a lo mismo. Vamos a tener un escritorio lleno de papeles, pero el problema de base va a seguir existiendo. Y ahí es donde digo, la decisión política de realmente mover ese escritorio y que esos papeles se transformen en realmente un cambio que va a llevar tiempo, obviamente. No es que vos salís de la capacitación, por decirlo de una manera, y listo, cambia todo. No, eso lleva un tiempo. Te lo preguntaba ayer, Flor, ¿qué necesita una persona o qué te gustaría en un mundo ideal que trabajemos las personas para poder terminar con la violencia de género, para terminar con esta problemática que lejos de disminuir, en el último tiempo ha avanzado? Mira, lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros como ciudadanos es involucrarse. O sea, porque si seguimos mirando desde la ventana va a seguir sucediendo y generalmente la mujer que está atravesando una situación así es muy difícil salir. Yo a veces escucho y digo, bueno, pero ¿por qué no se va de la casa? ¿O por qué no hace la denuncia? No es tan fácil para una mujer tomar la decisión. Y casos peores también, y comentarios peores también, ¿no? Estoy diciendo leve. Sí. Pero de por qué no hacer la denuncia. Es muy difícil y seguramente cada una de las historias que suceden esto, o sea, atraviesan toda una situación interna. Pero bueno, una vez que pueden ya ponerlo afuera, es no dejar solas a estas mujeres, poder involucrarse, poder denunciar, ¿sí? Quiero dejar esto también claro, hablando de la ley 1022, que es la ley sobre el procedimiento. No solamente la víctima es quien puede ir a hacer la denuncia, sino la ley también abarca a familiares o al contexto social. Entonces la policía tiene que tomar la denuncia. ¿Sí? ¿Qué pasa si no toma la denuncia la policía, Flor? ¿Qué hay que hacer? No, y bueno, en el caso, o sea, primero siempre se va a la comisaría de familia y minoridad, que es la que está ahí en torno donde hicimos la vigilia. Sí. Y si, bueno, primero que la tienen que tomar ahí, sí o sí, ¿no? Bien. Pero si no la toman ahí, bueno, es ir más allá, o sea, ir al juzgado. O sea, en los juzgados de familia se manejan con un sistema de turnos, o sea, siempre hay alguno de los jueces que tiene que estar. Y en todo caso es dirigirse al Poder Judicial en el barrio YPF para que puedan, por lo menos para poner en conocimiento al juez, de que el juez dé la orden de que le tomen la denuncia. Esto no debería pasar, esto es violencia institucional. Totalmente. O sea, la mujer que recepciona, en todo caso, el funcionario público que recibe la denuncia, por más de que él considere, no, esta persona no tiene legitimación para hacerlo, o esto no es un caso que puede ser considerado violencia, o no es tan grave, porque también escuché, es una discusión de pareja, es el juez la autoridad competente para determinar si esa denuncia avanza o no avanza. No el funcionario. El funcionario tiene que tomar la denuncia. Cuando nos referimos al funcionario nos referimos al policía. Exactamente. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Bien. Bueno, Flor, la verdad que es un tema para continuar hablando. Sabemos que también tenés tus tareas, obviamente. Pero te queremos agradecer. Te queremos agradecer por esta claridad respecto a un tema que... lo hablábamos ayer, ¿no? Se soluciona con empatía simplemente. Creo que ese es un entrenamiento que deberíamos intentar hacer a diario, ¿no? El poder empatizar con el otro y el respeto mutuo. Entonces, para que quede claro, no solamente la mujer víctima de violencia es quien puede realizar la denuncia, porque de esto yo me acabo de enterar, he conocido casos en los cuales, y es una creencia general, ¿no es cierto?, de que solo la mujer puede hacer la
la denuncia, tiene que ir a la comisaría de familia y minoría. De que está ubicado en Inteu, en la calle Torne, pasando Schweizer, creo exactamente, que, ¿no? pasando Schweizer. Bien, y te tienen que tomar la denuncia. A vos como mujer, o si sos el amigo y ves la situación, podés ir a denunciarlo también. El policía no puede decirte, no te puedo tomar la denuncia, no debe. Y yo creo que en esto también, con este tipo de información, de alguna manera se genera, al menos yo creo que se puede llegar a generar un poco más de, si se quiere, no responsabilidad, pero aunque sea un poco más de cuidado al momento de tratar a la persona cuando llega. Porque también es cierto que este tipo de instituciones muchas veces lo toman con mucha liviandad a ciertos temas, ¿no? Bueno, ahí es donde se tiene que aplicar la ley Micaela, Bien. ¿no? Porque la ley Micaela, reitero, o sea, es una cuestión de capacitación en perspectiva de género, pero mucho más acá en este organismo que recepciona a la mujer, ¿no? La ley establece un procedimiento que se tiene que trabajar con un equipo interdisciplinario, o sea, no es solamente que la recibe el oficial que le toma la denuncia. He tenido casos en donde mujeres son recepcionadas, o sea, son recibidas por el psicólogo y todo, pero también la realidad es que he tenido casos de, estuve 3 horas para que me tome la denuncia. A mí me ha pasado ir con una clienta y que suceda eso. Inclusive con esta herramienta, ¿no? Porque vos decís, bueno, hay un abogado y se supone que deberían actuar, o a veces dicen, pero no. Entonces ahí es donde si realmente tenemos la comisaría que recepciona a la mujer, que de manera automática la lleva a un lugar, a un contexto de intimidad, donde pueda realmente contar lo que le pasó con un equipo interdisciplinario, donde puedan empatizar, donde la puedan apoyar, y automáticamente recibe el juez la denuncia de esa la denuncia que hizo la víctima, ahí decimos que la comisaría efectivamente aplicó. Claro. Doctora Fumagalli, muchísimas gracias. ¿En las redes sociales la encontramos para asesoría? No, tengo que como actualizarme, todavía no tengo Bien. Del estudio. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Y serás convocada seguramente en otra oportunidad para continuar hablando de estos temas. Bueno, muchas gracias, Darío. Y está bueno que podamos tener estos espacios para poder visibilizar lo que está pasando. Muchas gracias por la invitación.